Ahí va, ¿eh? Espérame. Cuando empiece el relojito, ahí está. Hola a todos, me da muchísimo gusto, gracias a la tecnología, estar en contacto con un buen amigo que ya tenía más de 10 años de que no nos veíamos, además de constelador familiar, periodista y escritor Jorge Barragán, hasta la hermana República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Pues bien, mucho gusto, de verdad mucho tiempo sin vernos, sin hablar, y pues contento de oírte de nuevo. Y bien, aquí estamos, capeando el temporal, como se dice. Muy bien, pues bueno, ¿por qué no empezamos de adelante para atrás? ¿Cómo está hoy en esta semana? Porque hoy es sábado 25 de abril del 2020. ¿Cómo está hoy Venezuela? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están las relaciones interpersonales? ¿Cómo están los papás con los hijos? ¿Cómo están los hermanos? Y de ahí nos vamos a ir ya hacia un poquito más general. ¿Cómo lo están viviendo allá en Venezuela toda esta situación de la cuarentena? Pues mira, te cuento que Venezuela en los últimos años ha vivido una situación de crisis tremenda, donde los hijos se han ido de la casa, se han ido del país, se han ido a otros países, donde los hogares están desmembrados, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la familia venezolana desde hace unos años, pues, está con esta separación producida por la crisis económica. Y fíjate que algo que ha logrado este tema de la pandemia es que muchos de estos migrantes que se fueron un día de Venezuela están regresando. ¿Por qué regresan? Porque en donde están, principalmente en Perú, Colombia y Ecuador, pues es gente que vive de la informalidad. Y al haber este tipo de restricciones, donde no puedes salir a la calle, donde no puedes trabajar, ellos no tienen de dónde obtener recursos, entonces prefieren venirse a Venezuela a sabiendas que también hay necesidades muy grandes, pero bueno, es su hogar. Entonces, de alguna manera, pues es mejor estar en su hogar, donde tendrás un familiar que te apoya, que se solidariza contigo, a estar en otro país donde eres tratado de una manera diferente. Ok. Y digamos, si se puede decir así que hay algo bueno que ha dejado esta situación, ¿qué sería una o dos cosas, además de estas personas que están regresando? Yo creo que algo bueno que puede dejar esto, y yo pienso que no solamente para los venezolanos, sino para el mundo en general, es el hecho que nos ha llevado como a hacer un paréntesis en nuestra vida, como a tener calma, a tomar la calma. Yo creo que el caso nuestro es un caso diferente a muchos otros países, porque quizás este agilamiento que se está haciendo ahora era algo que ya veníamos acostumbrados. Habían necesidades, habían déficit de alimentos, de combustibles. Entonces esto lo que ha hecho es como que volvernos como más solidarios, los unos con los otros, apoyarnos. Eso ha logrado, ese es un reflejo que deja esto, pero creo que lo deja a nivel global. O sea, la gente ahora está como más solidaria, como más amiga. Fíjate que de hecho los datos de violencia doméstica se han bajado, o sea, de violencia infantil sí han habido uno que otro caso por ahí, pero la gente está como muy reflexiva, como muy a la expectativa también por la situación caótica que hay. Por lo menos en los últimos días hay un tema con respecto a la inflación. Veníamos con una inflación galopante, pero teníamos como 6 meses donde había estado tranquila. Pero en las últimas 2 semanas es terrible la subida, la escalada de precios que ha ocurrido. Entonces, quizás cosas positivas es eso, el hecho de la solidaridad, el hecho del reencuentro de la gente que está afuera. Quizás yo diría que son los dos valores más importantes que se pueden resaltar de esta situación. Por lo demás, yo creo que es la misma incertidumbre que seguimos los venezolanos con este tema. O sea, este tema, la incertidumbre sigue aumentando por todo lo que rodea esta situación en Venezuela, la situación política. Y de repente le voy a preguntar al constelador y de repente le voy a preguntar al periodista, ¿eh? Como constelador, ¿qué pasa con las parejas que, si bien la familia es el núcleo de la sociedad, digamos que la mitocondria, pues son las parejas? ¿Qué ha pasado desde que todo esto se ha complicado, incluso antes del COVID, con las relaciones de pareja en Venezuela? Fíjate que yo casualmente últimamente atendí como 2 o 3 casos donde habían problemas de pareja. Y fíjate que una de estas 3 personas me comentaba hace unos días que ha mejorado mucho la relación. O sea, antes había mucho conflicto y entonces
ella analizaba que podía ser por el tema laboral, porque el tema laboral era algo que, una presión constante del esposo en el trabajo. Entonces ahora como el esposo está en calma, como se ralentizó su trabajo, ahora solamente va solamente un rato al trabajo, entonces ha hecho que él esté más tranquilo en este momento con la relación de pareja. En líneas generales, yo pienso que quizás esta es una oportunidad de encontrarnos realmente, si somos pareja, de encontrarnos realmente con nuestra esencia, o sea, de realmente valorarnos. O sea, yo creo que aquí es el momento donde se ve realmente quién se ama y quién no se ama, porque quizás en este encierro, por llamarlo de alguna manera, pues aflora en nosotros a veces los conflictos más, pero también está ocurriendo que no están, los conflictos están como paralizados. Yo te voy a poner un ejemplo muy particular de mis padres. Mis padres casualmente hoy están cumpliendo 57 años de casados. Y en esa relación de 57 años de casados, voy a hacer un chiste, tienen 60 años peleando. Entonces, entonces fíjate algo que me llama mucho la atención, que yo hoy los visito cada 2 días, o sea, yo los atiendo cada 2 días los atiende mi otro hermano, y hemos notado que no pelean, o sea, están como tranquilos. Entonces eso para mí es una gran enseñanza, o sea, o sea, la forma de amarse es esa discusión. Y ahora quizás como que entendieron la vida de otra manera y están tranquilos. Y de verdad, yo he ido a mi casa y me sorprendo de que no están en esas eternas discusiones de todo el tiempo. Para mí eso es una gran lección. Claro. Fíjate que hoy en la mañana yo publiqué por ahí en el Facebook un proverbio chino que habla precisamente de el amor, ¿no? De cómo precisamente en estos momentos es cuando el amor se pone a prueba, ¿no? Y dice esta frase de ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Porque amar cuando las cosas están bien y todo es miel sobre hojuelas y jajaja, jijiji, todo muy bien, pues ahí sí es bien fácil amar. Pero donde se pone a prueba el amar es precisamente en la cotidianidad, en el momento donde hay tensiones, donde no estamos de acuerdo, donde pensamos diferente, y es ahí donde realmente vemos de qué lado más que la iguana, como decimos aquí en México, ¿no? Sí. Si realmente el amor se puede demostrar precisamente en los momentos difíciles, donde vamos cuesta arriba en el amor y no solamente en la pareja, sino también con el resto de las personas que vivimos bajo el mismo techo, vivimos y convivimos, ¿no? Entonces, por lo que escucho, en este caso se han fortalecido esos vínculos. Sí, sí, es que yo pienso que eso puede pasar. O sea, realmente no sé si alguien habrá hecho estudios sobre esta situación, pero en estos dos ejemplos que te pongo, me dan a mí como una información válida de lo que puede estar pasando. En mi misma relación de pareja, yo le comento a mi esposa que ahora la relación está como más armoniosa. No es que tengamos una mala relación, sino que hay como más armonía, como más tranquilidad para lidiar con la atención del niño, que hay que ayudarlo con las tareas permanentemente. Entonces uno nota que hay como más compenetración. De hecho, yo conozco familias, no son pareja, pero vecinos que viven en el mismo edificio y de repente hay un amigo que me dice que el vecino ahora lo saludó, que antes no lo saludaba. Entonces yo creo que eso es un reflejo de lo que puede estar pasando. Y algo que no se puede pasar desapercibido es que algo nos tiene que dejar esta pandemia. O sea, esto es ¿cómo se dice? Algo tenemos que aprender algo de esto. De repente a mirarnos con otros ojos. De repente a saber que al lado había un vecino que tenía ciertos sentimientos, ciertas cosas que yo quizás no lo valoraba. Quizás había un viejito que a veces necesitaba apoyarlo. Entonces, esto nos tiene que abrir los ojos y tomar conciencia de que para algo nos tiene que servir, no dejarlo pasar. Y algo que en el tema, como decías, de las constelaciones familiares, no es casual que ocurrió una pandemia 100 años después de la anterior. O sea, es un ciclo que se está repitiendo. Entonces, ¿qué nos va a dejar eso? Es importante valorar, que cada uno valore qué nos deja con respecto a la relación de pareja, con respecto a la relación de amigos, con respecto a la relación de familia, de padres e hijos. O sea, es muy importante, porque si no nos deja nada, no hemos aprendido. O sea, no hemos aprendido de que el COVID nos está dando una enseñanza. Claro. Y ahora nos vamos ya a la parte más social de cómo se ha ido transformando la sociedad venezolana
desde que triunfa la revolución bolivariana hasta la fecha, cómo se ha ido transformando su contacto con el mundo, su manera de ver la vida, cuáles han sido las prioridades, los paradigmas desde, pues ya estamos hablando de más de 2 décadas, ¿no? Sí, son más de 2 décadas, son creo que 22 años. Uh-huh. O sea, es algo digno de estudio ver cómo el país venía con un impulso, claro, con ciertas carencias, ciertas dificultades, como cualquier país, como cualquier país latinoamericano, con casos de corrupción, con casos de pobreza, pero ver cómo alguien ilusionó a un pueblo completamente y la gente creyó y resulta que a la final se produjo algo peor porque este gobierno o esta revolución bolivariana lo que hizo fue multiplicar los pobres. O sea, si antes habían 3 millones de pobres, ahora hay, no sé, estoy especulando, hay 10 millones de pobres. Porque Uh-huh. mucha gente que era clase media, que tenía un trabajo común y corriente, que podía de alguna manera comprarse una casa a plazos o comprarse un carro a plazos, ahora no puede. Tiene que esperar que el gobierno se la regale, porque esa es otra. El gobierno acostumbra a la gente a que le regalen las cosas. Entonces pierde la gente ese ímpetu, esa fuerza, esas ganas de salir adelante, porque todos se lo dan. Entonces esa revolución, como le llaman, es quizás algo que cambió totalmente la mentalidad de muchas personas. O sea, las personas ahora se acostumbraron, o muchas personas se acostumbraron a la dádiva, al regalo, a recibir todo sin trabajar. Entonces, ese pequeño grupo de personas, porque las hay, porque existen, porque no hay que obviarlos, pues mantiene este sistema, porque la mayoría, y eso me atrevo a decirlo, la mayoría no está de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Este es un sistema político que tiene los medios de comunicación del Estado, que son muchos, y además tiene el poder de la Fuerza Armada. Y teniendo el poder, pues controla el poder. Teniendo el poder de la Fuerza Armada, disculpa, controla el poder militar y así evita que haya cualquier tipo de desbarajuste para que ellos se puedan caer, o sea, puedan dejar el poder. Entonces es algo complejo, o sea, Venezuela no es ni la sombra de lo que era antes. O sea, hay amigos que vienen después de 10, 15 años y se quedan sorprendidos, como todo está totalmente deteriorado. Y oportunidades ha tenido el gobierno de que haya un país mejor, porque tuvo una bonanza petrolera superlativa hace unos años, pero todo eso lamentablemente lo robaron, corrupción exorbitante, no tenemos sistema eléctrico permanente, por lo menos aquí ahorita estamos hablando y es casualidad, porque prácticamente pasamos 4 o 5 horas sin luz, a veces sin internet, y hay zonas que es peor que otras. Entonces es un país que lamentablemente ha sufrido muchos golpes por un sistema político ineficiente, y bueno, no sabemos qué podrá pasar de aquí al tiempo. Claro. Te quiero platicar una historia haciendo un paralelismo de un país muy, muy lejano en otra galaxia, en donde eh, un candidato a presidente se postula con el discurso de acabar con la corrupción. Y después de 3 intentos, logra ganar y empieza ese gobierno también con oportunidades de hacer mejoras y empieza a cancelar los proyectos del gobierno anterior, diciendo que la corrupción es un cáncer y que va a acabar con ella. Sin embargo, a quienes claramente cometieron el delito de corrupción en los periodos anteriores siguen libres y siguen impunes los presidentes anteriores. ¿Te suena parecido o qué tan cercano está a la historia de Venezuela de hace 22 años? Mira, sin temor a equivocarme, yo creo que ese país que tú nombras, que está en otra galaxia, o sea, yo creo que es un país igual a nuestro. O sea, y es lamentable, de verdad es lamentable, porque yo me acuerdo que ese candidato que intentó por 3 veces ser presidente, que una vez sintió que lo robaron, hubo gente que creyó que realmente lo habían robado,
y él pues no pudo lograr tomar el poder, o sea, quería hacerlo, o sea, demostrar que fue robado, cosa que también pasaba en mi país, que queda en esta galaxia. Entonces, la diferencia, la Sí. diferencia con lo que tú hablas de aquel país es que tú hablas de los presidentes que están ahí todavía, no les pasa nada. En cambio aquí no, aquí hubo una arrase total con la clase política anterior, los presidentes fueron perseguidos, fueron atacados, vilipendiados públicamente, fueron execrados, o sea, fueron atacados, pero igual no hubo ningún, no devolvieron el dinero que habían robado. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este país? En este país, las riquezas que vinieron nuevas, los nuevos que llegaron eran otros nuevos corruptos, peores que los anteriores. Entonces, ¿qué es lo que Mismo pasó? infierno Gente con que nunca diferente había diablo. tenido... Dime. Mismo infierno con diferente diablo. Exactamente, exactamente. Y la cosa es que estos son diablos nuevos, que como son diablos nuevos, venían a arrasar con todo. Porque los otros eran diablos que habían estado cambiando, habían estado unos con otros, eran amigos, eran conocidos y estaban ellos robando todo el tiempo. Pero estos fueron peor porque no habían robado nunca, no habían tenido la posibilidad de robar. Y es que es increíble la cantidad de dinero que han robado. O sea, es impresionante cómo se ha perdido de una manera grotesca mucho dinero. Entonces, ese país que tú ves, que tú me hablas de otra galaxia, de verdad, yo lamento mucho y no es que sea pitonizo ni profeta, pero lamentablemente siento que hacia allá va ese país. Y ojalá y no llegue a pasar, pero porque es duro, es muy duro, es Entonces, lo que estás muy viendo es que esos pasos que en tu país se fueron dando, incluso a nivel de cambio de leyes, ¿no? Y a nivel de legislatura, se fueron dando esos pasos que en este otro país ya también se están dando. Es decir, tú alcanzas a ver como periodista que para allá va ese otro país. Sí, sí, yo creo que es así, lamentablemente es así. Fíjate algo importante que aquí en Venezuela hace unos años, hace como 16 años, no me acuerdo la fecha exacta, hubo un referéndum donde a la gente se le preguntaba si se podían hacer algunos cambios a la Constitución, crear comunas, crear ciertas cosas que la gente dijo que no en ese momento. El presidente de aquel momento, Chávez, fue muy molesto, reconoció su derrota fue por un muy bajo porcentaje. Y evalúas, y 10 años después de ese referéndum donde donde el gobierno perdió, todo lo que estaba ahí, lo hicieron. O sea, de nada sirvió que la gente hubiese dicho que no. Igual aprobaron eso. Yo pienso que, igual como pasa allá en ese país de la otra galaxia y como pasa aquí, no es cuestión de ideología. Yo pienso que quizás son iguales todos. Lo único que usan un nombre para apoyar, para escudarse en algo. O sea, no es de izquierdas ni de derechas, todos son iguales. Pienso que todos son iguales, que el fin último es llegar al poder y aprovecharse del poder para robar. Y fíjate algo que es una constante en todos los países de América Latina. Entonces, algo que yo te digo, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos conquistó? ¿Quiénes llegaron a América? Claro. ¿Quiénes son nuestros abuelos, nuestros ancestros? Ladrones, corruptos. O sea, yo a veces, algo que siempre me llama mucho la atención, que uno oía a Chávez y oía ¿cómo se llama? A Maduro, y no sé si lo dice el presidente de tu país, donde hablan de sus padres, los indígenas, que fueron explotados y masacrados y humillados por los españoles. Entonces yo digo, si eso lo dice Evo Morales, yo le creo. Sus padres fueron humillados y explotados, pero que lo diga Maduro, Chávez, lo diga Correa en Ecuador, que tienen cara no tienen cara indígena, entonces estás hablando de tus propios padres, te estás condenando tú mismo. Entonces, en vez de sanar las heridas, entonces, ¿qué haces? Repites la historia y sigues haciendo lo mismo. En Venezuela pasa algo muy particular ahora. El gobierno siempre critica por ejemplo, a Bolsonaro porque Bolsonaro ahora está arrasando con la selva porque no tiene el cuidado que tenían los anteriores presidentes. Y en Venezuela están cometiendo un ecocidio terrible en el estado Bolívar. Parques nacionales que están acabándose por la explotación inmisericordia del oro, sin ningún control. Están contaminando, están matando a los indígenas.
y ellos públicamente se muestran como los defensores de los indígenas. Entonces es algo terrible que está ocurriendo y yo no sé hasta dónde íbamos a llegar, pero si te pones a ver, es una historia de América Latina completa. Claro, Porque ahora, en el contexto internacional, Jorge, ¿quién se beneficia con que estos países estén así? ¿Quién se beneficia? No, es que yo pienso que se benefician son ellos, los líderes políticos. Los líderes políticos se benefician. ¿Qué ocurre? Aquí en Venezuela pasa algo que salimos de un imperio para ser dominados por dos imperios, por dos nuevos imperios que son muy lejanos, pero ahora salimos de los norteamericanos y estamos invadidos de los chinos y de los rusos. Entonces cambiaron de imperio, pero seguimos siendo los que somos utilizados por esos imperios para ellos beneficiarse. Entonces aquí en la geopolítica global, pues hay una lucha de poderes de esos imperios tratando de agarrar la mejor tajada de estos países de América Latina. Y aquí, si te das cuenta, el populismo está dañando todo esto, porque están los de izquierda y están los de derecha. Te puedes ver el caso del presidente de El Salvador, el caso del presidente de Brasil, es totalmente lo contrario, pero la esencia es la misma. O sea, atacan al otro, se quieren acabar el uno con el otro, y lo que menos les interesa es el desarrollo del país, sino enriquecerse a costa de las riquezas de cada uno de estos países. O sea, siento que es una lección que nunca hemos aprendido. Y mientras ataquemos a nuestros abuelos, que son los españoles, que son nuestros padres, pues seguiremos en lo mismo, porque de ahí vienen los ladrones, de esos padres españoles, de ahí está nuestra sangre. Entonces siento que algo que hay que cambiar es eso, pero ¿cuándo? No sabemos, no sabemos. O sea, es una situación difícil y de verdad yo siento que México quizás va hacia ese camino y bueno, ojalá y a tiempo puedan cambiar la historia. Ojalá y en los próximos 2 o 3 años, no sé cuánto le falta a Obrador en el poder, puedan de repente cambiar. Pero quién sabe, ellos llegan al poder y buscan la manera de quedarse como sea. Sí. Cambiar las legislaciones para quedarse. ¿Tú crees que Venezuela tuvo como pueblo oportunidades de hacer algunos cambios? Y si también ahora hay alguna oportunidad para el pueblo de hacer algún cambio. Yo creo que en el momento que Chávez tomó el poder, pudo haberse hecho un cambio muy grande porque Chávez tuvo el apoyo de la mayoría de las personas. ¿Cuál era ese cambio? Ese cambio era incluir a los que habían sido excluidos, a los más pobres. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Incluyó a los más pobres, pero excluyó a otros. Entonces, seguimos en lo mismo. O sea, el cambio tuvo la posibilidad de ocurrir porque él tenía todo el apoyo. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? Integrar a todos. No agarrar e integrar a unos para excluir a otros, porque seguimos en lo mismo. Entonces, es parte de la misma historia, de unos excluidos, de otros incluidos. Y si te das cuenta, claro, allá tu país no ha llegado todavía a ese tal nivel de intolerancia. O sea, si te das cuenta, el nivel de intolerancia que hay aquí en la política es muy similar a veces el nivel de intolerancia que hay en las familias. O sea, las familias es el reflejo del país. Donde tú ves Claro. más conflictos familiares es donde hay más discusión con política. Entonces, el reflejo del país, de esa división tan grande, es la familia. Claro, la gente dice, Chávez dividió a Venezuela, por decir de alguna manera. Y yo a veces les digo, Chávez no dividió a Venezuela. Chávez simplemente destapó el monstruo que cada uno tenía dentro. Porque si hay una familia bien formada, bien establecida, bien creada con valores y principios, nadie va a poder dividir eso. Así yo piense diferente a ti, nadie va a poder dividir eso. Yo tengo amigos que todavía son partidarios del gobierno y a veces preferimos no hablar de política porque terminamos discutiendo, pero igual seguimos siendo amigos. O sea, yo puedo discutir eso, pero no lo odio, no le tengo rabia, no, simplemente somos diferentes, pero tenemos que respetarnos. Entonces, eso es lo que de repente quizás el sistema político venezolano ha mostrado en las familias, nos ha sacado la parte conflictiva que teníamos cada uno de nosotros. No es Chávez, Tenemos que somos aprender en nosotros mismos. México, por lo que te escucho, Jorge, lo que tenemos que aprender en México es a elevar nuestras conversaciones, la calidad de la conversación para no personalizar, porque eso pasa en los de derecha, en los de izquierda, en los de centro, en los de arriba, en los de abajo, cuando ya se acaba el argumento, comienza la falta de respeto. Y eso atenta pues contra la libertad de pensamiento y atenta contra la paz.
Entonces, como tú bien dices, es bien importante el aprender a que aún podamos no estar de acuerdo en nuestros puntos de vista, poder respetarlos, que pareciera que no sabemos cómo no estar de acuerdo, ¿no? Como si el que tu punto de vista y el mío, al ser distintos, como si eso se llevara a nivel personal y implicase de alguna manera una pugna personal. Y de lo que se trata es de aprender a que podemos tener un pensamiento radicalmente diferente y conservar el vínculo y conservar la relación. Me parece que es algo que es importante que podamos aprender para no llevarlo ya a temas de faltas de respeto o de calificaciones, calificativos, juicios hacia la otra persona. Y creo que ahí tenemos esa gran oportunidad todavía en México de elevar la calidad de nuestras conversaciones, de nuestras discusiones, incluso de tener conflictos que sean productivos, que nos lleven a hacer las cosas de manera diferente. Sí, es que eso es importante. Yo creo que cuando empiece ahorita la polarización, yo creo que en México se va a ir incrementando, o sea, a medida que vaya pasando el tiempo. Y lo importante es que si las familias pueden de repente mirar ese conflicto y yo mirar a los ojos al otro y darme cuenta que puedo pensar diferente, pero respetarte, yo creo que eso es fundamental. Muchas veces aquí la gente ataca mucho al presidente, lo ataca terriblemente. Entonces, yo siento a veces que ese ataque terrible contra el presidente le da fortaleza, lo sostiene. En cambio, si yo lo respeto y le digo, por favor, o sea, no, ya tu tiempo se acabó, debes dejar, entonces, quizás de repente la suma de todo ese pensamiento positivo hacia él, porque es un ser humano como cualquiera, que ha cometido sus errores, que el poder lo llevó a donde está, quizás él cede, pero obligándolo, humillándolo, maltratándolo, él no va a dejar el poder. Entonces hay gente que pretende que amenazándolo, que lo van a matar, que lo van a meter en la Corte Penal Internacional, que va a salir, aquí le dicen que va a salir con los pies hacia adelante, o sea, que va a salir muerto de Miraflores. La gente cree que así va a poder sacarlo. Entonces nadie en su sano juicio agarra y dice, tome, agárrame, llévenme. No, o sea, entonces hay que bajar ese conflicto, ese nivel de odio, ese nivel de agresividad para que haya una solución, porque si no, no va a haber solución. Aquí de repente alguien habla de quizás de negociar y lo atacan de una manera terrible en las redes sociales. Entonces, si eso sigue pasando, ¿qué puede ocurrir? Es posible que el gobierno lo saquen a la fuerza, van a llegar otros y van a actuar igual, se van a sostener a la fuerza. Entonces, eso es un tema muy importante. O sea, tenemos que lograr transformar este sistema político y sanar las heridas, como pudo pasar en Chile, como pudo pasar en Sudáfrica. Bueno, que Chile ahora se volvió a destapar esa herida que no ha sanado completamente. Entonces, quizás de esa manera, Sudáfrica es un ejemplo claro, no muy lejano, porque muchas veces la gente toma a Gandhi, pero Gandhi ya, pues, otra época también. Pero el tema de Sudáfrica es un tema claro, o sea, un grupo pequeño que dominaba a la mayoría de la población y pudieron negociar, pudieron sanar heridas y cambiar la historia. Aquí quizás todavía no hemos tenido esa madurez para lograr eso. Y yo espero que pueda pasar, porque las consecuencias de que esta gente no deje el poder la estamos viviendo y muy difícil, muy difícil. Venezuela vive una situación terrible, terrible. Y, Y y ustedes, sí, dime. discúlpame, yo creo que ustedes lo van a pasar más difícil porque ustedes están ahí al lado ustedes dependen más de Estados Unidos que nosotros. Entonces, quizás para ustedes, si esto se sigue avanzando, va a ser más difícil para México. Y la cantidad de habitantes que tiene, que son muchos, mucho más que nosotros, que los venezolanos. Claro. Y cuando te escucho, veo que hay una gran necesidad de filosofía, una gran necesidad de reflexión, de meditación, de arte, de poesía, que nos lleva a un lugar diferente para salir de la caja y donde nos puede llevar también a un lugar de esperanza, ¿no? Porque si Sí, no tenemos eso, pues pareciera que ya no hay muchas opciones, ¿no? Y qué bueno que existe el arte como ese oasis en donde podemos de alguna manera irnos a refugiar y que puede ser un lugar de esperanza para
un futuro mejor para todos, porque parece ser que, no tengo cómo comprobarlo, pero como que hay un plan a 25, 50, 70 años, no lo sé, de beneficiarse de todos estos conflictos que me parece que también de alguna manera son creados para beneficio de veto a saber quién. Sí, es verdad. Yo creo que siempre hay un poder oculto detrás de las cosas. Siempre, en toda la historia de la humanidad, siempre hay un poder detrás de las cosas. Entonces no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto, porque fíjate que es un conflicto a nivel global. No es solamente Venezuela, no es solamente México, es un conflicto a nivel global. Lo único que esta es la parte que nos toca a nosotros. Ustedes ahora están empezando a vivir también su parte. Y así pasa. Fíjate España, el caso de España, como políticamente se está enredando cada día más. Entonces, es algo que está ocurriendo a nivel general. Y el caos quizás va a venir en aumento. O sea, no se avisora que vaya a haber calma, que vaya a haber tranquilidad, que vaya a haber paz. Se avisora que cada día hay más conflicto, más conflicto, más conflicto, y es a nivel general. No es solamente en nuestros países, es en Europa, es en Estados Unidos, es en Asia, bueno, en Medio Oriente es eterno, permanente, pero tú ves que el conflicto cada día va increciendo, o sea, es permanente. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Qué intereses hay detrás de todo eso? Pues fíjate ahorita lo que pasa con China y las acusaciones que están teniendo de la pandemia. ¿Quién sabe qué podrá pasar? ¿Qué de cierto hay en esas cosas? Entonces no Claro. sabemos. Oye, Jorge, ¿qué pasaba con las personas que estaban pagando su casa, su coche, y de repente llega la revolución bolivariana, tú sigues pagando tu casa a veintitantos años? ¿Qué pasó con esos créditos? ¿Qué pasó con esas personas? Los que pagaban sus casas antes de la Revolución Bolivariana siguieron pagando sus casas, porque normalmente eso era financiado por entes privados o de repente parte de gobierno, parte de entes privados. Algo particular ocurrió después que vino la revolución, porque no se puede negar que hicieron, por ejemplo, muchas casas, muchísimas casas, el nivel de construcción de vivienda fue muy alto. Entonces a estas personas le dieron las casas, empezaron a pagar, pero hay unas que no siguieron pagando y ahí están. Aquí en mi región pasó algo muy particular. Hubo un gobernador que era partidario del gobierno, que pues le entregó casas a mucha gente. Entonces, 2 años después, ese gobernador pierde las elecciones y gana un gobernador opositor. Una diputada muy reconocida del pro gobierno le pide a la gente que no paguen las casas, que no paguen nada. Cuando ellos estaban sí pedían que la gente pagara, pero cuando ellos salen del poder dice que no paguen las casas. Eso va a causar que el nuevo gobierno va a tener un déficit de caja. Y mucha gente no pagó las casas. 4 años después, este gobernador pierde de nuevo con uno del gobierno y este del gobierno empieza a cobrar de nuevo las casas y aquellos que tenían 4 años sin pagar casi que pierden su casa. Entonces es eso, es la política terrible, la forma, disculpa la palabra sucia de trabajar de los políticos. Aquí todavía igual hay mucha gente que no ha pagado y no piensa pagar. Aquí hubo mucho dinero cuando estuvo Chávez, dinero por cantidades grandes, porque el dinero o sea, salía a borbotones. Fíjate algo que hizo el gobierno creó cooperativas para trabajar, para que todos ganaran, ¿no? Para que todos tuviéramos partes iguales. Pero el gobierno creyó que desde arriba iba a lograr que la gente empezara a ser comunitaria. Entonces, ¿qué pasó a la gente cuando recibió el dinero? Se lo robaron, se lo repartieron, no hicieron nada y se perdió mucho dinero. Porque tú no puedes enseñar a alguien a ser comunitario cuando desde niño te enseñaron a ser capitalista, a ser poco cooperativo. Entonces, eso fue un error que cometieron ellos de entregar infinidad de dinero, a cooperativas que hicieron, y lo que hicieron fue robarse el dinero y no hicieron nada. Claro, hubo casos de que sí funcionaron, de que sí hicieron un reparto equitativo del dinero, pero no, a la final no lograron el objetivo principal, que era hacer que la gente trabajara cooperativamente, no lo lograron. Y fue peor el remedio que la enfermedad. O sea, el país ahora está peor. Tomaron empresas privadas, las expropiaron, las tomaron, y tú ves ahora esas empresas y no funcionan. Están destruidas, están acabadas. Entonces no hubo esa manera
de que la gente pudiera pagar porque no lo enseñaron. La gente les dijeron, no, le vamos a regalar todo. Claro, ustedes van a pagar, pero como la gente no pagó, nadie los obligó a pagar porque había mucho dinero. Entonces fue algo, un daño que se le hizo al país. Porque existe en el imaginario de los venezolanos alguna historia construida de decir, oye, si Chávez siguiera en el poder estaríamos mejor. ¿Existe Sí, ese sueño, esa fantasía? la gente cree eso, hay gente que cree eso. Hay ¿Y gente tú que qué crees? dice que con Chávez estarían mejor. Porque, ¿qué pasó con Chávez? Con Chávez fue el momento donde los precios del petróleo estaban elevadísimos y él se podía dar el lujo de hacer lo que hizo. A Maduro le ha tocado difícil porque los precios del petróleo cayeron, la corrupción ya era galopante y entonces ya no había dinero para poder hacer las cosas que hizo Chávez en ese corto lapso de tiempo que estuvo. Y hay mucha gente que cree fervientemente que Chávez hubiese hecho las cosas diferentes. Pero también la gente que analiza, los economistas, dicen que bueno, que esto se veía venir porque Chávez decía cosas que no tenían sentido. Chávez, por darte solamente un ejemplo, Chávez un domingo en cadena de radio y televisión expulsó de la compañía petrolera de PDVSA, que es una de las compañías más importantes del mundo, expulsó como a más de 100 directivos y gente experta de petróleo de la empresa, los expulsó porque no eran partidarios del gobierno y el colapso de la empresa 10 años después era inminente y PDVSA ahora está quebrada. PDVSA ahora ni siquiera participa en la discusión de las cuotas de la OPEP porque ya no produce casi petróleo. O sea, es muy poco el petróleo que produce. Aquí ni siquiera producimos gasolina, con eso te digo todo. Cuando éramos uno de los países como el cuarto a nivel mundial de producción de petróleo. Entonces, eso ha pasado, se veía que iba a pasar cuando Chávez lo hizo, todo el mundo lo decía que iba a pasar y pasó. Y lamentablemente, pues Chávez cuando estuvo en el poder había dinero, aquí de hace varios años ya no hay dinero, el dinero que había antes. Porque ya para ir cerrando, quiero pedirte qué le recomiendas a aquellos que ciegamente confían en todo lo que les dice su presidente. ¿Y cuál sería tu mensaje para todos aquellos que a ultranza rechazan todo lo que diga su presidente? ¿Cuál Yo sería pienso que, para ti la recomendación? Sí. okay, yo pienso que hay que buscar un punto de equilibrio, ¿ok? ¿Qué ocurrió aquí? Aquí hubo una política de mensajes de dominio de los medios de comunicación, de adoctrinamiento de las personas. O sea, por más que tú le digas a las personas, mira, esto es un error, el gobierno está haciendo mal las cosas, por más que tú les muestres la corrupción, el nivel de corrupción galopante que hay, la gente no lo puede ver, porque la gente está adoctrinada. Entonces es como cuando tú traes una secta religiosa, es la misma situación. Entonces, si esas personas están ahora empezando a tener ideologizar el tema político, pues hay que como que advertirles, hay que mira el espejo, mira lo que está pasando con Venezuela. Y los que son radicales también que entiendan que hay que mirar otras cosas, que no solamente es solamente una vía, que hay que buscar como el equilibrio, hay que hacer que los gobernantes tengan equilibrio en las cosas. Lo que pasa es que a veces en las altas esferas del poder se manejan, así como en el pueblo, como en la comunidad, se manejan esas discrepancias fuertes, esa intolerancia entre unos y otros, así también la hay en las grandes esferas del poder. Aquellos que tienen el poder y se los están arrebatando, ellos buscan la manera de volverlo a tomar. Entonces, si no hay ese equilibrio, va a venir el caos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que haya equilibrio, que entendamos que puede encontrarse una solución que sea buena para ambos. Claro, habrán siempre gente que no va a estar de acuerdo, porque, ¿cómo es que dice el dicho aquel que dice que nadie es monedita de oro, ¿no? O sea, no todo el mundo, no el 100% de la gente estará contenta, habrán algunos descontentos. Lo importante es lograr de que no se llegue al caos, de que no se llegue al desorden, que no se llegue al descontrol y a la destrucción de un país, porque es terrible cuando se destruye un país. Venezuela, por ejemplo, es un país tan rico que todavía, con todo y lo maltratado que está, sigue dándole a los venezolanos, sigue dándoles mucho a los venezolanos. Entonces, es eso, es buscar el equilibrio, o sea, que tenemos que tener equilibrio.
Y lo importante es ir hacia nosotros mismos y ver de repente, ponernos en el lugar del otro, a ver, es verdad, tienes razón, no tienes razón, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar equilibrio, vamos a apoyarnos. Es importante que el ser humano entienda, por ejemplo, cuando te digo del adoctrinamiento, que entiendan que el ser humano por esencia tiene que buscar la forma de salir adelante, no esperar que le den todo, porque entonces te vuelves como un parásito. Entonces, eso es lo que logran muchas veces ciertas personas, tratar de que la persona dependa de mí para que me mantenga, para que me sostenga en el poder. Entonces, eso es importante. Hacer que la gente sienta que tiene que buscar ganar, que el que está ejerciendo el poder le dé alternativas para que él pueda trabajar, para que pueda generar dinero, para que pueda tener una salud digna, un estudio digno, pero que no le regalen nada, porque si te regalan, te hacen parásito. Y el otro, entender que también hay que ayudar a unos. ¿Sí me explico? No es que solamente es el poder y el que no tiene se jodió, por llamarlo de alguna manera. El que no tiene que apoyarlo, pero no regalarle, apoyarlo para que pueda salir adelante. Y confiar, porque si no logramos confiar en que puede haber un equilibrio, viene el caos. Y es triste ver cómo un país rico se convierte de la noche a la mañana en un país pobre. Sí. ¿Qué pregunta no te he hecho, Jorge, que consideras que podría ser útil hacerte en este momento? No, pues yo creo que hemos abarcado grandes puntos. ¿Qué pregunta? No, yo creo que preguntaste suficiente, quizás. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias. Sin duda eres un hombre muy inteligente, con una mente muy bien amueblada, con mucho conocimiento de la realidad social y política de su país, con mucha conciencia también humana. Y yo creo que los mexicanos y los latinoamericanos van a valorar mucho esta conversación, porque si bien no se trata de torpedear a nuestro buque, tampoco se trata de una fe ciega, ni tampoco de atacar a ultranza, sino de tener un criterio para tomar la decisión. Nosotros vamos a tener elecciones intermedias de legisladores el próximo año y algunas gobernaturas. Entonces, pues para que pensemos muy bien el rumbo que le vamos a dar a nuestro país. Para cerrar, yo te diría algo. De verdad, como venezolano que ha vivido esta experiencia de país, yo deseo que México la siga teniendo morenas por el partido moreno, ¿no? Y Sí, no se las vea negras, de verdad. Que siga claro. morena, no que se vuelva negra. ¿Okay? Exactamente. Nada más que sean Que las siga ahí. morenas más conscientes y siempre atentos de que el ciudadano es inteligente y que el ciudadano desde un lugar de paz también puede exigirle a su gobierno, y que también desde un lugar de ciudadanos podemos estar pendientes de quién es nuestro diputado, de quién es nuestro senador, nuestro gobernador, para de esa manera participar de una manera pacífica en las decisiones de nuestro país. Sí, eso es muy importante. Así es. Pues muy bien, Jorge. Nada más comentarte que antes de las elecciones de México, en el 2018 hicimos una constelación en donde hicimos una constelación encubierta, en donde el candidato que salió con menos peor calificación fue López Obrador. Es decir, salió con 6. Los otros estaban en 5, en 4, en 3. Perdón. Entonces, digamos que el que menos peor salió es él. Solo lo que necesitamos es que también él tenga la conciencia y se ilumine todo su ser para que tome decisiones que nos lleven a muy buen puerto. Hola. Nunca olvido una vez en México que estábamos allá y me dijiste algo. ¿Contra quién se rebeló Chávez? Chávez se rebeló contra el padre. Y tú sabes que eso me quedó, ¿no? Y me puse a investigar y realmente Chávez se rebeló contra el padre. Chávez lo crió el abuelo. Tenía rabia Ah, contra el padre, pero estuvo con el abuelo. Y siempre no olvido eso que me dijiste esa vez y es así. O sea, él se rebeló contra el padre y de hecho hasta investigué Maduro. Ese sí no he podido saber mucho del padre, pero Chávez lo crió fue el abuelo, la abuela y me imagino que pues tenía rabia con el padre porque no estaba con ellos cuando era niño.
Entonces, esa fue la rebeldía que él tuvo cuando era grande. Reflejó esa rebeldía que tuvo de niño. Y esa rebeldía lo llevó hasta el poder, ¿no? Sí, 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 seguro. Entonces, pues esperemos que este ejemplo nos lleve a una reflexión sobre nuestro papel como ciudadanos y los que nos dedicamos a la terapia y al acompañamiento de las personas, simplemente abonar, dar nuestro granito de arena para la conciencia y la felicidad en los hogares, y retomando lo que dijimos al inicio de nuestra charla, de trabajar más hacia la reflexión y la armonía de nuestro ser en lo interior, porque a veces la guerra está dentro de nosotros mismos, la angustia y la desesperación y el miedo a la incertidumbre, pues está en el ser humano, ¿no? Y como decía Friedrich Nietzsche, una de las definiciones de ser humano es todo aquel ser que se angustia. Entonces, vivir en la angustia también es ser humano, y la felicidad tiene que ver con la ausencia de angustia. Y para que haya ausencia de angustia, lo que debe haber es responsabilidad, equilibrio, armonía entre los extremos. Y me parece que si encontramos esos puntos medios, esas negociaciones internas en la pareja, en la familia, eso puede permear a la sociedad para crear una cultura de paz en donde todos los puntos de vista pueden caber y co-crear una manera útil de autogobernarnos, ¿no? Así es. Bueno, Muy bien, Jorge. igual Gabriel, con gusto oírte. Y bueno, ojalá ahí nos podamos volver a encontrar. Y Claro que fíjate que hoy sí. tuvimos la fortuna que no se fue la luz mientras estuvimos hablando. Wow, eso ya es un muy Una buen ganancia. augurio, ¿sí? Y me gustaría que esta fuera la primera de muchas pláticas. Le vamos a pedir a la gente que nos sigue que por favor nos manden sus preguntas si le quieren preguntar algo a Jorge, como periodista, como escritor, como constelador, como amigo, como ciudadano del mundo y de Venezuela. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues hacemos el compromiso que quizá una vez al mes podamos tener estos encuentros para poder retroalimentarnos y ver cómo vamos. Seguro. Aquí ¿Vale? estamos esperando y seguimos conversando. Claro que sí, me quedo, Jorge. Pues te mando un abrazo. Igual, que estés muy bien. Gracias, Chao, hasta pa. luego.